Hoy en día, la mayoría de ordenadores vienen incluidos con discos duros SSD y en la mayoría de casos con Windows 10 instalado, u 11. Esto supone una gran ventaja a la hora de compararlo con una unidad de almacenamiento mecánica, pero, a diferencia de estas últimas, no se aconseja desfragmentarlas. Una solución a este problema sería utilizar aplicaciones de limpieza de archivos, pero ¿has pensado que es posible hacer una función similar a la desfragmentación? En este vídeo te enseño cómo puedes optimizar una unidad SSD en Windows sin preocuparte de su vida útil. Sé bienvenidos un día más al canal de CCompomix y sin más dilación, comenzamos. En la mayoría de los foros de informática no te aconsejan desfragmentar una unidad SSD independientemente del sistema operativo, yo también te lo diría, ya sea por problemas a largo plazo o fallos en su rendimiento. No obstante, existen funciones similares a una desfragmentación, lo cual puede ayudarnos en una optimización y cuidado de nuestra unidad de almacenamiento. En este caso, vamos a enfocarnos en Windows y en la herramienta Trim. ¿Qué es Trim? Trim es un comando destinado a unidades SSD, SATA y M2 NVMe que permite gestionar el almacenamiento de los archivos que quedan obsoletos. Es decir, Trim comunica constantemente con el sistema operativo, con el objetivo de identificar y eliminar archivos que ya no se usan o no se volverán a utilizar. Hay que tener en cuenta que únicamente gestiona archivos de Windows, no llega a modificar archivos del propio usuario. Un claro ejemplo sería eliminar datos de carga de una pantalla de un juego. Para hacerte una idea, Trim hace de intermediario entre tu SSD y Windows. Primero de todo, Trim envía una señal al SSD notificando qué sectores de datos puede eliminar. Tras esto, el SSD le manda la respuesta y cuando éste la recibe, enviará esa petición al sistema operativo, en este caso Windows, que será el que se encargará de eliminarlos. Es posible hacerlo tanto en primer plano como en reposo, pero te aconsejo en este último, ya que al destinar todos los recursos a esa operación, ganarás un mayor rendimiento de la operación, a diferencia de que si lo haces en primer plano. Cuando elimines archivos en un SSD, a diferencia de los discos duros tradicionales, necesitan borrar físicamente los datos antes de poder escribir nuevos datos. Trim ayudará a que ese proceso sea más rápido y efectivo. Una vez hablado de qué es Trim y cómo funciona, vamos a verificar si se encuentra habilitado en tu sistema. Para hacerlo, ejecuta un cmd modo administrador para abrir la ventana del símbolo del sistema. Ahora escribe este comando. Si el resultado es 0, significa que Trim está habilitado en tu sistema. En caso contrario, estaría deshabilitado. Si te ocurre el caso de no tenerlo habilitado, no te preocupes, es fácil activarlo. Para ello, en la misma ventana del cmd, ejecuta este comando. Tras esto, te aconsejo que reinicies tu PC para aplicar los cambios en tu equipo. Ahora mismo, Trim está habilitado en tu sistema. Para comprobarlo, hacemos como antes. Y en caso de que nos devuelva 0, Trim estará habilitado. De todas formas, también puedes hacer el proceso mediante interfaz gráfica. Simplemente pulsa clic derecho en la unidad de almacenamiento que quieras optimizar. Pulsa en propiedades, herramientas, optimizar. Se te abrirá el programa de desfragmentación y optimización de discos duros de Windows, o el que tengas por defecto. En la opción de estado actual puedes saltarte dos opciones. Requiere optimización, en este caso Trim no está activo y tienes que hacer la optimización de forma manual, o correcto, no hay que hacer nada. Trim está activo y periódicamente optimizará la unidad. Como bien he dicho anteriormente, es un proceso automático y no requiere de función manual del usuario. Y esto es todo. Ahora tu disco duro SSD se encuentra optimizado utilizando Windows, permitiéndote una experiencia más fluida. Recuerda, no desfragmentar tu unidad SSD para evitar problemas a un medio o largo plazo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, no dudes en darle ese botón de like. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más consejos y trucos tecnológicos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.